Si el Sol es 400 veces más grande que la Luna, ¿cómo es posible que la Luna, que es prácticamente un puntito al lado del Sol, cómo es posible que la Luna eclipse al Sol? Claro, desde nuestra perspectiva en la Tierra, como la Luna está casi pegada a la Tierra y el Sol está tan lejos, de los zapatos nuestros aquí en la Tierra mirando hacia el cielo, los dos planetas se ven del mismo tamaño y por ende, como la Luna está más cerca que nosotros que el Sol, si la Luna se atraviesa entre el Sol y nosotros, lo eclipsa, lo tapa por completo. Nos cae la noche como pasó en el eclipse recientemente hace un par de días. Esto me lleva a una gran reflexión sobre los negocios. A veces creemos que las grandes marcas o los grandes negocios que llevan montones de años en el mercado o en tu nicho o en tu industria, pues ya se quedaron con el mercado. Y se te olvida que si tú hicieras como la Luna, que está bien pegadita del mercado, bien pegadita de tus clientes, no importa que vengan las grandes marcas, que vengan las grandes empresas, tú serás igual de grande a los ojos de tu cliente ideal. Y es posible que aún con la fuerza que tienen estas grandes marcas, tu negocio eclipse a otras grandes empresas. ¿Cómo esto se logra? ¿Qué acciones puedes llevar a cabo para eclipsar a tu competencia o eclipsar a esas grandes marcas que podrían llevarse a tu cliente y quedarte tú con ese cliente? Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. Comenzamos. Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda. Hoy estamos a miércoles de tema libre. Han pasado un par de días del eclipse total que tuvimos en este lado del mundo, bueno, en distintos países y en distintas áreas, pero se vio espectacular acá en América. Yo no lo vi porque estaba en Puerto Rico, no se vio tanto, creo que como un 6% se apreció, pero no se sintió, no se apreció. De todas maneras, ¿cómo la pasaste tú? ¿Lo viste? ¿Lo presenciaste en vivo y a todo color? ¿Se te olvidó? Me encantaría que si tomaste fotos del cielo en ese momento o algún videíto me lo compartas. Yo hasta he llorado viendo ese espectáculo que hubo. Y pensar que el próximo va a ser cuando yo tenga como 60 años. Me pone a pensar, me acordaré yo, estaré interesada en mirar para el cielo en ese momento de mi vida. ¿Qué habrá pasado con la humanidad de aquí a allá? No lo sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la naturaleza, los planetas, los astros, además de influirnos con su energía, acelerar o decelerar o impactar el estado anímico. Hemos hablado por aquí de cómo la luna y el sol y los planetas afectan nuestra frecuencia. Ciertamente son grandes maestros, nos enseñan cómo todo puede caer en un orden perfecto, cómo todo está en coherencia y en sincronicidad para que la vida continúe, para que el universo se siga expandiendo. Y a mí me puso a pensar, me dio la curiosidad, te soy sincera, yo no estudio nada de esto, de que si los tamaños de los planetas, ni las órbitas, ni nada, ese no es mi mundo. Yo lo estudio desde otra perspectiva, quizá un poquito más espiritual, pero a veces se me prende el bombillo y me baja una información que yo digo, Dios mío, ¿de dónde salió esto? Y estaba yo impresionada con todas estas imágenes del eclipse y empiezo yo a pensar, ven acá, pero ¿cómo la luna? O sea, si tú pones en escala el tamaño del Sol y el tamaño de la Luna es básicamente un puntito al lado del Sol, insignificante. Quedaría, si se acerca mucho al Sol, quedaría, se desintegraría en fracciones de segundo. Sin embargo, nosotros aquí en la Tierra miramos el cielo y se ven los dos planetas del mismo tamaño. La Luna y el Sol se ven básicamente del mismo tamaño. No es el caso, no son del mismo tamaño. Lo que pasa es que como la Luna está tan cerca de nosotros, la vemos ahí. Y se ve gigante. Y el Sol está 400 veces más lejos. Y aunque sea 420 veces más grande, como está tan lejos, para nosotros se ve chiquititito, del mismo tamaño que la Luna. Y es por eso que la Luna lo puede eclipsar. ¿Y cuál es la moraleja de esta comparación, verdad? ¿Por qué te lo estoy trayendo? Porque a veces
te desanimas pensando que no tienes la fuerza de la marca tal, que no tienes la fuerza del cliente tal. No, que yo quiero emprender en tal tema, pero es que ese mercado está saturado. Es que ya la compañía tal está ocupando ese nicho. Es que ya el emprendedor o la emprendedora fulano y fulana ya se quedaron con ese mercado. Mira, te voy a decir algo. Uno de los pros y los cons de que un negocio crezca demasiado es justamente que suele perder velocidad, suele perder cercanía, suele perder tracción. Y a menos que un negocio que ha crecido y se ha expandido cuide con especial atención la cercanía al mercado y a los clientes, lo que suele pasar es que se quedan zonas desocupadas, desatendidas, porque esos clientes tienen marcas esas empresas tienen marcas muy fuertes, con grandes reconocimientos y grandes achievements y grandes logros, pero están tan distantes del cliente y están tan distantes que se vuelven inalcanzables para el mercado, para el nicho. Y ahí es donde vienen empresas pequeñas y medianas y ocupan el campo como la luna y se colocan como satélite ahí al lado de sus clientes, y cuando esos clientes miran al mercado a ver qué hay, van a ver a la marca gigantesca, pero la van a ver lejos. Y usualmente pensamos como que, ay, lo que yo llamo a la compañía tal y me contesta la grabadora o me contesta allí alguien de servicio y me pone en contacto con fulano y tengo que esperar a que me mandan una propuesta y yo sé que esa propuesta va a haber que revisarla. Se tardó 2 meses en lo que me pudieran contestar un servicio o un producto. En cambio, a este otro negocio que es más pequeño y es local y está más cerca de mí, yo lo llamo y en 2 días tenemos un contrato firmado o tenemos una propuesta lista para firmar. Esa es la agilidad que te permite a ti ganar ventaja con tu cliente, con tu mercado, con tus prospectos. Así que te pregunto yo a ti, ¿qué acciones de satélite, qué acciones de cercanía podrías tomar con tu mercado, con tu nicho, con tu sector, para mantenerte ahí como un satélite, igual que la luna con la tierra, como un satélite girando alrededor de tu cliente? Y esto teniendo en cuenta que la competencia de estas grandes marcas seguramente hará ruido, seguramente verán a estas marcas en todas las redes sociales, en el cine, en las revistas, en los periódicos, y probablemente pongan a dudar a tu cliente ideal. Sin embargo, la percepción de cercanía contigo puede hacer que te mire a ti y al cliente y al proveedor grande, al competidor grande, los mire como iguales y diga, pues este es más grande pero está lejos. Este es más pequeño, en cambio está aquí cerca y yo puedo llamar y hablo con el dueño, o yo puedo llamar y me resuelven esto rápido y no que tengo que esperar por tantos protocolos. Así que apaláncate de eso, de ese ejemplo que te estoy dando, y genera acciones de cercanía para tu cliente ideal. ¿Qué acciones de cercanía podrías llevar a cabo? Bueno, las comunicaciones son claves. Te tienes que estar comunicando constantemente, no con ofertas necesariamente, pero sí como dejándoles saber, hey, yo estoy aquí, lo que necesites estoy, mira, de hecho hago tal cosa, mira cómo ayudamos a fulano, by the way, aquí estamos, que ahora también ofrecemos esto otro. Déjale saber constantemente, no pienses que, ay, eso ya yo lo dije en un post de las redes, eso ya yo lo compartí en un episodio de podcast, no, es que ya yo anuncié eso hace un mes. No, olvídate de que lo anunciaste hace un mes, se lo dices ayer, se lo dices hoy otra vez y se lo dices mañana. Las personas tienen demasiados estímulos visuales y audiovisuales, como para acordarse de lo que tú compartiste ayer, y además lo que tú compartiste ayer en las redes o en un correo electrónico, lo vieron al momento y se le fue la cabeza para otra cosa y ya no se acuerdan. Así que la forma de mantenerte como satélite al lado de tu cliente ideal, al lado de tu mercado, al lado de tu sector, es mantener un canal abierto de comunicación constantemente. No digo que tenga que ser a diario, pero sí al menos semanal, al menos varias veces al mes, que aunque esa persona no esté comprándote o no esté lista para comprarte aún, le llegue información tuya, le llegue un contenido, le llegue un episodio de podcast, le llegue una pieza de redes sociales, le llegue un newsletter de correo electrónico, le llegue una notificación de algo, ¿verdad? Al WhatsApp, a alguno de sus canales. Así que, ¿qué acciones? Por ejemplo, en mi caso, yo te puedo hablar de mí, que de
todas las acciones que yo podría estar haciendo para mantenerme como satélite cerquitita de mis clientes, adivina cuál es la acción que más cerca me tiene de mis clientes. Averigua, adivina. Exactamente, tienes toda la razón, el podcast. El podcast, en mi caso, es la acción que más cerca me tiene a mis clientes por su recurrencia diaria, por lo simple, lo corto, lo breve y al grano que es, la oportunidad que me da de contestar preguntas de la comunidad, la oportunidad que me da de traerte especialistas de temas que a lo mejor yo no soy experta, pero te puedo traer un experto que te hable de temas que te interese, por la dinámica que se crea entre yo compartirte un episodio, tú compartirme que lo escuchaste a través de las redes, yo por allá mandarte más información. Y así es como quizá al cabo de un par de semanas o un par de meses, en el momento en que mi cliente ideal tiene un problema o una duda o una preocupación sobre algo que no sabe cómo resolver, probablemente yo esté en su mente. Marisa está en su mente, o Renuncia Feliz está en su mente, o alguno de mis programas está en su mente. Y esa, por ejemplo, es una acción de satélite para estar cerca de mi cliente, cerca de mis prospectos, cerca de mi mercado. Seguramente no soy la más grande. Seguramente soy un puntito insignificante al lado de otras empresas que hacen 10, 15, 20, 50, 400 veces lo que hago yo. Sin embargo, no tienen algo que tengo yo. Y es que yo tengo un podcast y esa es mi acción satélite. ¿Cuál acción satélite vas a llevar a cabo tú? Y si es satélite, significa que está gravitando 24/7 alrededor de ese cliente, alrededor de ese mercado, alrededor de ese nicho. Yo te invito a considerar, si no tienes una acción satélite y lo que tienes son acciones, expediciones de vez en cuando, contenidos random por ahí de vez en cuando, un email o dos cada tantos meses. Si tú tienes ese tipo de acción, esas no son acciones satélites, son acciones, pues, de despegues así forzosos o expediciones que salen al espacio, pero no son acciones consistentes. Nosotros aquí en la Tierra, por ejemplo, tan pronto empieza a oscurecer, vemos la luna. Tan pronto empieza a amanecer, la luna se desaparece, vemos el sol. Y así consistentemente hemos venido desde que el mundo es mundo y desde que estamos en este sistema tal como lo conocemos hoy. Esa es la que hay. Llueve, trueno, relampaguee, la luna se va a desaparecer cuando venga el día y el sol se va a desaparecer cuando toque la noche. Y esa constancia de que no importa que siempre el sol va a volver a salir o la luna va a volver a aparecer, nos tiene con la certeza, con la seguridad de que la luna está ahí, el sol está ahí. Asimismo, tú quieres que tu mercado o tu cliente piense de ti. No lo veo, pero ahí está. Hoy no he hablado con él o con ella, pero sé que está por ahí. Hoy no he escuchado su podcast, pero me llegó su correo electrónico. Hoy me llegó su correo electrónico, lo voy a abrir, que casualmente me lleva a un episodio de podcast. ¿Ves? Entonces empiezas a tener actividades satelitales alrededor de tu cliente ideal. Y es importante que sepas que aunque tu podcast al principio lo escuchen 3 gatos y 2 o 3 personas nada más, es más potente tener a 3 gatos oyéndote consistentemente en una acción satelital que tener a mucha gente que no tiene el perfil de tu cliente, que no va a comprar nunca, pero haciendo ruido como followers en las redes o dándole like a todo lo que haces, pero no tomando acciones. Piensa que persona que llega a tu podcast, persona que ya empezó a caer del lado tuyo, persona que en el momento en que una gran empresa o un gran negocio le ofrezca algo, probablemente antes de comprarle a esa gran marca, te pregunte a ti si lo puedes ayudar, te pregunte a ti si tienes algo para él o para ella, ¿ok? Esa es mi reflexión para ti en el día de hoy. Voy a cerrar este episodio un poquito más corto porque me he excedido en los últimos episodios arriba de los 30 minutos y no quiero hacer estos episodios tan largos. Déjame saber qué te pareció la conversación del eclipse y la moraleja, la metáfora, si te inspiró, si te tiene todo el sentido, si de momento has sentido el llamado o la motivación a empezar a tener actividades satelitales para tu mercado o tu sector. Créeme, el podcasting es una alternativa para ti. Hacia finales de esta semana estaré anunciando el inicio del registro del entrenamiento, que ya estoy como que la gente ya está media desesperada, como que Marisa acaba de decirme, me quiero apuntar. Ya prontito, en un par de días te revelo esa información. Recuerda que te enteras de todo siempre por adelantado aquí en el podcast. Así que si esta metáfora o esta comparación te tocó algo por dentro, te hizo sentir inspirada o inspirado,
para realizar acciones satelitales, entonces déjamelo saber con una acción satelital también. Respóndeme esta señal con una señal tuya del lado de allá. Sácale un pantallazo al episodio donde se vea el título y súbelo a tus historias de Instagram. Me tagueas como @renunciafeliz, y eso, sin decirme una palabra, ya me dejas saber a mí que este episodio, esta comparación, esta metáfora y esta moraleja ha resonado contigo. Que tengas un feliz miércoles. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.